Menudo notición, señoras y señores. La UCO, esos cracks de la Guardia Civil que no dejan ni una piedra sin levantar, han encontrado un auténtico pastizal en una propiedad relacionada con Begoña Gómez, la esposa del mismísimo Pedro Sánchez. Sí, hablamos de la primera dama de España. Parece que ella se ha tomado muy en serio lo de ahorrar para tiempos difíciles o, mejor dicho, para tiempos inciertos. Pero claro, no estamos hablando de unas pocas monedas debajo del cojín o de un puñado de euros guardados entre las páginas de un libro. No, aquí estamos hablando de una montaña de billetes en efectivo, una cantidad tan exorbitante que haría que el premio gordo de la lotería pareciera mera calderilla. Este descubrimiento ha desatado un escándalo de proporciones épicas, uno que promete volver a poner en jaque al clan Sánchez Gómez, una familia que ha estado bajo el ojo público desde que Pedro Sánchez asumió la presidencia del gobierno. Mientras la mayoría de los españoles seguimos haciendo malabares para llegar a fin de mes, para pagar las facturas y mantener nuestras vidas a flote en medio de una crisis económica que parece no tener fin, otros parecen estar jugando al Monopoly, pero con dinero muy real. Este hallazgo no solo es una bofetada en la cara de la justicia y la equidad, sino que también plantea preguntas profundas sobre la moralidad y la ética de quienes nos gobiernan. Pero, vamos, que no sorprende a nadie. Porque, como bien dice el refrán, cuando el río suena, billetes lleva. Y esta vez, detrás de todo este lío, está la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, esos héroes anónimos con chaleco antibalas que no se rinden hasta sacar la verdad a flote. La UCO, conocida por sus investigaciones minuciosas y por destapar casos de corrupción y malversación de fondos, ha vuelto a demostrar que cuando hay algo sucio en juego, ellos son los primeros en meter las manos para limpiarlo. El hallazgo de este dinero en efectivo en una propiedad vinculada a Begoña Gómez no es solo un golpe a la reputación de la familia Sánchez, sino también un recordatorio de que, en España, ningún político, por alto que sea su cargo, está por encima de la ley. La cantidad de dinero encontrada es tan abrumadora que solo puede sugerir un uso sofisticado para evadir impuestos, blanquear dinero o cualquier otra actividad que, sin duda, no encaja con el perfil público que debería mantener la esposa del presidente del gobierno. Este descubrimiento ha generado una amplia gama de reacciones en la sociedad española. Por un lado, hay quienes ven en este escándalo la confirmación de sus sospechas sobre la corrupción en la cúpula del poder. La gente está harta de ver cómo, mientras ellos luchan por cada euro, otros acumulan fortunas en efectivo, escondidas en propiedades privadas. Por otro lado, hay segmentos de la población y medios de comunicación afines al gobierno que ya están trabajando en las narrativas para minimizar el impacto, sugiriendo que podría tratarse de un malentendido, de fondos legalmente obtenidos o incluso de una estratagema de la oposición para desestabilizar el gobierno. Pero, ¿de dónde viene todo este dinero? ¿Cómo es posible que nadie lo hubiera detectado antes? La UCO, con su habitual diligencia, está investigando el origen de estos fondos. ¿Es el resultado de actividades comerciales legítimas, pero no declaradas? ¿O estamos ante una operación de blanqueo de dinero a gran escala? Estas preguntas son solo el principio de un laberinto de dudas y sospechas que la sociedad española y la comunidad internacional observarán con lupa. La reacción del gobierno y de Pedro Sánchez en particular será crucial. Ya se ha visto en el pasado cómo políticos en situaciones similares intentan desviar la atención, usar la retórica de la persecución política, o incluso victimizarse. Pero con pruebas tan contundentes, la estrategia de defensa podría necesitar ser mucho más sofisticada o, directamente, enfrentarse a la verdad de frente. Este caso también pone bajo el microscopio a Begoña Gómez, quien hasta ahora ha mantenido un perfil relativamente bajo en comparación con otras primeras damas. Su implicación directa o indirecta en este asunto podría cambiar la percepción pública sobre su papel y su influencia en el entorno político de su esposo. La UCO, por su parte, no solo está luchando contra la corrupción sino también contra el tiempo y la presión mediática. Cada paso que dan es minuciosamente observado, no solo por quienes anhelan justicia, sino también por aquellos que desean proteger a la familia Sánchez.
El trabajo de estos agentes es vital para mantener la fe en las instituciones democráticas de España, demostrando que, aún en los niveles más altos, la ley debe ser aplicada. Este escándalo, si se prueba que hay irregularidades, podría tener consecuencias políticas muy significativas. Podría afectar la credibilidad de Pedro Sánchez, comprometer el apoyo a su gobierno y, potencialmente, dar munición a la oposición para pedir responsabilidades. Además, plantea una pregunta incómoda sobre la transparencia y la integridad en la política española. ¿Cuántos otros secretos yacen ocultos en las sombras de la política nacional? Al frente de todo esto está el juez Juan Carlos Peinado, un magistrado que ha convertido su nombre en sinónimo de integridad y resiliencia frente a la corrupción política. No solo ha logrado poner al gobierno sudando más que en pleno mes de agosto en Sevilla, sino que también está demostrando que aún hay esperanza para la justicia en este país. Su labor en este caso, con la implicación de la familia del presidente, ha puesto en evidencia que, a pesar de las presiones, hay jueces en España dispuestos a hacer lo que sea necesario para que la verdad salga a la luz. La gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿de dónde sale todo ese dinero? Las especulaciones son múltiples y variadas. Podría provenir de donaciones no declaradas, de comisiones ilícitas en contratos públicos, o incluso de actividades con una sombra de ilegalidad que se han mantenido ocultas hasta ahora. Pero, ¿por qué está en efectivo? El uso de dinero en billetes grandes, especialmente de 500 euros, sugiere una intención clara de evitar el rastro bancario, evadir impuestos o, peor aún, blanquear capitales. La presencia de tanto efectivo en una sola ubicación no solo es sospechosa, sino que también plantea la posibilidad de que haya más escondites similares esperando ser descubiertos. Y, sobre todo, ¿cómo es posible que nadie lo hubiera visto antes? Aquí es donde la ironía y la sátira entran en juego. Imagínense la escena en casa de los Sánchez, Begoña, con una mezcla de sorpresa y normalidad, abriendo un armario y diciendo, «Cari, ¿dónde guardamos los billetes de 500? Las joyas ya llenan el cajón». Y Pedro, con su característica sonrisa de estadista, tratando de tranquilizarla con un, «Tú tranquila, Bego, si alguien pregunta, decimos que es para los gastos del cole». Esta imagen, aunque pintoresca y casi cómica, refleja el cinismo y la desconexión de la realidad que muchos perciben en la élite política. Es de traca, pero lo peor es que esta gente todavía tendrá el descaro de darnos lecciones de ética. La moralidad y la integridad parecen ser conceptos ajenos a quienes manejan los destinos de un país mientras disfrutan de un estilo de vida que la gran mayoría de españoles no podría ni soñar. Mientras nosotros, los ciudadanos comunes, lidiamos con las facturas y los impuestos, con la preocupación constante de cómo llegar a fin de mes, ellos parecen estar protagonizando una especie de reality show de lujo donde esconder dinero es la prueba final, el juego del gato y el ratón donde ellos siempre son los gatos. Y claro, Pedro Sánchez, conocido por su habilidad para escapar de situaciones políticas comprometidas, ya estará ideando su próximo discurso, probablemente algo en la línea de, esto es un ataque contra la democracia. Una estrategia de defensa que, aunque ha funcionado en el pasado, empieza a sonar cada vez más a una melodía gastada, una excusa que ni siquiera Houdini, con su maestría en el escapismo, se habría atrevido a usar. El juez Peinado, por su parte, merece no solo una estatua sino todo un monumento por aguantar las presiones y seguir adelante. Su compromiso con la verdad y la justicia, incluso cuando las fuerzas políticas intentan mover cielo y tierra para desviar el foco, es un faro de esperanza para una sociedad que ha visto demasiados casos de corrupción quedar en la impunidad. Y la UCO, como siempre, demostrando que cuando hay algo escondido, ellos lo encuentran. Este no es solo un asunto de dinero, es un insulto a todos aquellos que se levantan cada día, trabajan duro para sacar adelante a sus familias, luchan contra las adversidades económicas y sociales, mientras ven como otros, en las altas esferas, juegan a ser los amos del cortijo, manipulando, escondiendo y aprovechándose de un sistema que debería proteger a todos, no solo a unos pocos. Porque mientras ellos se divierten en su juego de poder y riqueza, el resto de nosotros seguimos pagando los platos rotos, soportando las consecuencias de una gestión económica y social que parece privilegiar a los ya privilegiados.
Este caso, si se maneja con la justicia y transparencia que merece, podría ser un punto de inflexión, un momento en que la sociedad española diga basta a la corrupción y a la impunidad, exigiendo un cambio real, tangible y duradero en la política del país. Y lo que viene ahora es nada menos que un circo, un espectáculo digno de los mejores payasos y malabaristas, donde la verdad se distorsiona hasta convertirse en algo irreconocible. Begoña saldrá a la palestra, probablemente con una declaración preparada por los mejores abogados del país, diciendo que todo esto es un montaje, una conspiración orquestada por la oposición o por quienes desean ver a la familia Sánchez en el barro. Pedro, por su parte, seguirá con su pose de víctima, su habitual estrategia de desviar la atención hacia supuestos ataques contra la democracia, intentando así convertir su defensa en una cuestión de principios más que de hechos. Y los medios afines, aquellos que han mostrado una lealtad inquebrantable al gobierno, ya estarán preparando titulares suaves, artículos llenos de eufemismos y declaraciones de fuentes cercanas para lavarles la cara a ambos, intentando minimizar el impacto de este hallazgo. Pero, sinceramente, ¿quién se lo cree ya? La credibilidad de estos actores en el escenario político ha sido erosionada por años de escándalos, promesas incumplidas y una aparente desconexión con la realidad de la mayoría de los españoles. Este escándalo no es más que la punta del iceberg, la vislumbre de lo que podría ser un entramado mucho más complejo de corrupción y enriquecimiento personal. Si han encontrado esta cantidad de dinero, ¿qué más estarán escondiendo? ¿Habrá un zulo en Moncloa lleno de bienes mal habidos? ¿Cuentas en paraísos fiscales donde se guardan fortunas lejos del ojo público? La imaginación y las sospechas corren desbocadas, y con razón. La realidad es que están jugando con fuego. El pueblo español está harto de esta tomadura de pelo, de ver cómo se nos pide sacrificio tras sacrificio mientras quienes nos gobiernan viven como reyes, rodeados de lujo y sin aparente preocupación por las consecuencias de sus actos. Si de verdad queda algo de justicia en este país, este es el momento de demostrarlo. Porque si permitimos que este escándalo se quede en nada, si no hay consecuencias, estamos condenados a seguir soportando esta farsa, a ver cómo la corrupción se convierte en una parte más del paisaje político español. Ahora, profundicemos en los detalles de este escándalo, que parece ser solo el comienzo de una serie de revelaciones que podrían cambiar el panorama político y social de nuestro país. El descubrimiento del dinero en efectivo no fue algo fortuito, fue el resultado de una investigación meticulosa, casi artesanal, llevada a cabo por la Unidad Central Operativa, UCO, de la Guardia Civil. Esta unidad, conocida por su eficacia en desentrañar casos de corrupción y crimen organizado, ha vuelto a demostrar su valía al hacerse cargo de este nuevo caso que involucra a la familia del presidente del gobierno. La UCO no actúa a la ligera, sus movimientos son calculados, basados en evidencias y en horas de trabajo de campo y análisis de datos. La cantidad de dinero encontrada es, simplemente, astronómica. Estamos hablando de una suma que no se acumula por accidente o por pequeños ahorros. La ubicación de este efectivo, en una propiedad vinculada a Begoña Gómez, ha levantado muchas sospechas no solo sobre el origen del mismo sino también sobre las intenciones detrás de su acumulación. ¿Es posible que sea una acumulación de ingresos declarados? La respuesta es dudosa, dado que la transparencia fiscal es una de las primeras cosas que se revisan en personas públicas como la esposa del presidente. ¿O hay algo más oscuro detrás? La pregunta no es si hay algo sospechoso, sino qué tan profundo y extenso es ese algo. Las preguntas se amontonan como los billetes encontrados. ¿Cómo se justifica la posesión de semejante cantidad de efectivo? ¿Fue declarado al fisco? ¿Hay una explicación legítima para tener tanto dinero en billetes grandes, que son los preferidos para actividades ilícitas como el blanqueo de dinero? La UCO y el juez Peinado están ahora en la tarea de responder estas interrogantes, de seguir el rastro del dinero, de investigar las transacciones, los movimientos bancarios, las posibles conexiones con empresas o individuos que puedan haber contribuido a este ahorro. Este escándalo no solo pone en tela de juicio la integridad personal de quienes están en el poder sino también la integridad de todo el sistema político.
refleja una desconexión entre la clase gobernante y la ciudadanía, una brecha que se ensancha con cada nueva revelación de corrupción o malversación. Es un momento crucial para la democracia española, un momento en el cual se debe decidir si se permitirá que la impunidad siga siendo la norma o si, por el contrario, se tomarán medidas para restaurar la confianza en las instituciones y en la justicia. El juez Juan Carlos Peinado ha asumido el desafío de dirigir esta investigación desde el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, enfrentándose a uno de los casos más resonantes y polémicos de su carrera. Su decisión de involucrar a la Unidad Central Operativa, UCO, de la Guardia Civil es un testimonio claro de su intención de no dejar cabos sueltos, de buscar la verdad hasta sus últimas consecuencias. Peinado no solo ha tenido que lidiar con el peso de una investigación de tal magnitud, con todas sus ramificaciones legales y financieras, sino que también ha debido enfrentarse a las presiones políticas y mediáticas que inevitablemente acompañan casos de esta envergadura. El juez Peinado se ha convertido en una figura polarizadora. Por un lado, ha sido criticado por algunos sectores del gobierno y por aquellos que perciben su enfoque como agresivo o incluso como una persecución personal contra la familia del presidente. Este segmento de críticos sugiere que Peinado está motivado por intereses políticos más que por la justicia, una acusación que no solo es grave sino que también pone en riesgo la independencia judicial. Por otro lado, ha recibido un apoyo significativo de la sociedad civil, de organizaciones que luchan contra la corrupción, y de una parte de la ciudadanía que ve en su trabajo un rayo de esperanza para la transparencia y la justicia en España. La tenacidad de Peinado, su negativa a ceder ante presiones externas, lo ha posicionado como una figura clave en este drama judicial, un símbolo de lo que muchos esperan sea un cambio en la forma en que se manejan los casos de corrupción en el país. La reacción de Pedro Sánchez y su entorno ha sido, en cierto modo, predecible, pero no por ello menos significativa. El presidente ha tratado de desviar la atención hacia lo que él describe como una campaña de desprestigio orquestada por la oposición, argumentando que cualquier investigación contra su familia no es más que un ataque a la democracia, una estrategia que busca victimizarse y ganar simpatía. Esta táctica de desviar la atención y convertir las críticas en una cuestión de lealtad política ha sido efectiva en el pasado, pero en este contexto, con pruebas tan palpables y visibles, parece menos convincente. La evidencia del dinero encontrado en efectivo ha hecho que esta defensa suene a una melodía gastada, a un intento desesperado por mantener una imagen de integridad que ha sido seriamente cuestionada. Por su parte, los medios de comunicación afines al gobierno han comenzado a difundir teorías de conspiración, artículos que sugieren que el hallazgo podría ser parte de una operación más grande de manipulación política, intentando así minimizar el impacto del descubrimiento. Se han visto titulares que hablan de tramas ocultas o estrategias de desestabilización, un intento de crear una narrativa alternativa que proteja a los implicados. Sin embargo, la opinión pública, hastiada de tantos escándalos y de una aparente impunidad en los altos cargos, se muestra cada vez más escéptica. La sociedad española, cansada de ver cómo los casos de corrupción quedan en la nada o se resuelven con apenas una palmada en la muñeca, está demandando verdad y justicia con más fuerza que nunca. La reacción mediática no se limita a los medios afines al gobierno, también hay un segmento de la prensa que ha tomado este caso como una oportunidad para profundizar en la investigación, para exigir transparencia y para cuestionar el sistema político y judicial que permite tales acumulaciones de riqueza en efectivo. Esta dualidad en la cobertura mediática refleja la división en la opinión pública, entre quienes creen en la necesidad de una limpieza profunda en la política y quienes ven en cada crítica una amenaza a la estabilidad del gobierno. Este caso, con sus múltiples dimensiones y ramificaciones, pone a prueba no solo a Pedro Sánchez y a su familia sino también a las instituciones democráticas de España, a su sistema judicial y a su prensa. La manera en que se maneje este escándalo podría determinar el rumbo de la política española en los próximos años, marcando un antes y un después en términos de transparencia, justicia y la lucha contra la corrupción. La presencia de tanto dinero en efectivo no solo plantea preguntas legales significativas sino que abre un amplio abanico de cuestiones jurídicas y morales. En el ámbito legal, el origen de estos fondos es crucial para determinar si hay evasión fiscal, blanqueo de capitales, o incluso corrupción activa.
La ley española es muy estricta en cuanto a la declaración de grandes sumas de dinero, especialmente cuando se trata de efectivo. Según la normativa vigente, cualquier cantidad que supere los 10.000 euros debe ser declarada, y la acumulación de sumas como las encontradas sin justificación legal puede acarrear sanciones penales severas, incluyendo multas, confiscación de bienes y, en los casos más graves, penas de prisión. La sospecha de blanqueo de capitales podría desencadenar investigaciones paralelas sobre las actividades económicas de los implicados, revisando contratos, donaciones y cualquier posible vínculo con actividades ilícitas. Socialmente, este descubrimiento ha exacerbado un sentimiento de desigualdad y corrupción que ya estaba latente en la sociedad española. La brecha entre las clases sociales, ya de por sí pronunciada, se ve ahora aún más agudizada cuando los líderes políticos, supuestamente los defensores del bien común, parecen vivir en un universo paralelo, ajeno a las dificultades y sacrificios de la ciudadanía común. Este caso podría actuar como un catalizador para un cambio significativo en la percepción pública sobre cómo se gestionan los recursos públicos y cómo se comportan los políticos en el poder. La indignación pública podría traducirse en demandas de reformas legales y políticas, en una mayor exigencia de transparencia y en un escrutinio más riguroso de la vida privada de aquellos en posiciones de poder. La investigación está lejos de concluir, y lo que sigue es una fase de trabajo intensivo y meticuloso. Los próximos pasos probablemente incluirán el rastreo de más propiedades asociadas con Begoña Gómez y Pedro Sánchez o sus allegados, buscando más escondites o transacciones sospechosas. El análisis de documentos financieros se convertirá en una tarea monumental, con la UCO revisando cada contrato, cada transacción bancaria y cada movimiento de dinero para reconstruir el camino del efectivo desde su origen hasta su escondite. Esto no solo implica revisar registros nacionales sino también posibles movimientos de capital a través de fronteras, lo que podría requerir la colaboración de autoridades internacionales. El juez Peinado, por su parte, tendrá que navegar por las complejidades legales y políticas que este caso conlleva. Las presiones serán intensas, y cada decisión que tome será escrutada por todos los sectores de la sociedad y la política. Se espera que tanto Begoña Gómez como Pedro Sánchez sean interrogados, y estas declaraciones podrían esclarecer o complicar aún más la situación. Las declaraciones de testigos, la revisión de comunicaciones, emails, mensajes de texto, llamadas telefónicas, y la posible implicación de más personas en este esquema serán cruciales. La colaboración internacional para rastrear movimientos de dinero, especialmente hacia paraísos fiscales, se convertirá en una pieza clave para desentrañar todo el entramado financiero. Este escándalo no solo pone en el ojo del huracán a una de las figuras más prominentes del gobierno español, sino que también pone a prueba la capacidad del sistema judicial para actuar con independencia, transparencia y justicia. Es un momento decisivo para España, donde cada movimiento de esta investigación será observado con lupa por una sociedad que ha perdido la paciencia con la corrupción. La esperanza es que la verdad prevalezca sobre cualquier interés político o personal, que se demuestre que en España, nadie está por encima de la ley. Así que, os invitamos a suscribiros al canal para no perderos ninguna actualización de este caso que promete ser una de las historias más seguidas del año. Dejadnos vuestros comentarios sobre lo que pensáis de esta situación, cómo creéis que debería procederse y qué cambios esperáis ver en el panorama político y legal de nuestro país. La voz del pueblo es más importante que nunca en estos momentos, y es a través de la participación activa e informada que podemos esperar un cambio real y duradero.